Hola, hola. El día de hoy vamos a demostrar y trabajar con lo que es el criterio de semejanza, ángulo, 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 ¿verdad? Que algunos autores lo simplifican simplemente a dos ángulos, ¿verdad? Recordando lo que el criterio de semejanza nos indica, dice que al tener dos triángulos, ¿ok? Si verificamos que en esos dos triángulos los tres ángulos, bueno, basta con demostrar que dos ángulos, pero bueno, en forma general, si demostramos que los tres ángulos que tiene el primer triángulo son congruentes, o sea, tienen la misma medida que los tres ángulos que tiene el segundo triángulo, entonces por criterio ángulo, ángulo, esos triángulos son semejantes. Es decir, a la hora de utilizar este criterio, simplemente lo que hacemos es comparar las medidas de los ángulos que tiene el triángulo de la izquierda con las medidas de los ángulos que tiene el triángulo de la derecha, y si son congruentes, es decir, si tienen la misma medida, entonces podemos decir que los triángulos son semejantes. Entonces, ya entrando en lo que es en materia, ¿verdad?, de comparación, entonces aquí está el ángulo L. Vean que mide 82 grados, y aquí en el segundo triángulo, ¿verdad?, el ángulo D también mide 82 grados. Entonces, en este caso podemos decir, bueno, que el ángulo L es congruente, o sea, tiene la misma medida. El símbolo de congruencia es este, es un igual como con una S encima. Este es el símbolo de congruencia. Entonces, el ángulo L es congruente con el ángulo D. Recuerden que cuando hablamos de ángulos es importante hacer, ¿verdad?, el simbolito de ángulo antes de la letra, ¿verdad? Entonces, si voy a hablar de este ángulo que mide 82, decimos que este es el ángulo L. Aquí está, ángulo L es congruente, o sea, mide lo mismo que este otro ángulo que mide 82. Entonces, ya aquí tenemos una pareja, pero tenemos que buscar al menos dos parejas. Si están las tres, perfecto, pero si no, tenemos que al menos encontrar dos parejas de ángulos que sí sean iguales, o sea, congruentes. Entonces, el problema que estamos teniendo acá es que vean que en el triángulo LQC, ¿verdad? En la otra medida de ángulo que viene es el ángulo C, que mide 61. Y en el triángulo DNV, la otra medida del ángulo que viene es V, que es 37, o sea, no coinciden. El ángulo C mide distinto que el ángulo V. Sin embargo, en este punto lo que vamos a hacer es que vamos a recordar una fórmula que se trabajó el año anterior, que dice que no importa el triángulo que uno tenga, la suma de las tres medidas de los ángulos siempre va a dar exactamente 180. Entonces, no importa, digamos acá el triángulo QLC, no importa la forma que tenga, si yo sumo 82 más 61 más lo que mida el ángulo Q, eso siempre va a dar 180. Entonces, esa fórmula me permite, si yo conozco la medida de dos ángulos, calcular la tercera medida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo hacíamos? Lo voy a hacer aquí a la par, simplemente a 180 grados, que es el valor fijo, le resto las medidas de los dos ángulos que sí conocemos, o sea, le voy a quitar 82 y le voy a quitar 61, ¿verdad? Entonces, repito, ¿cómo hago? Cuando en un triángulo conozco la medida de dos ángulos, pero me hace falta el tercero y lo necesito. Entonces, lo que hago es que a 180 le quito esas dos medidas que sí aparecen, ¿verdad? Y lo que da se lo resto a 180. Y eso da exactamente 37. Eso significa que el ángulo Q, ¿verdad?, que aún no conocemos, mide 37. Lo acabamos de calcular, ¿verdad? Este ángulo Q mide 37, ¿verdad? De igual manera, ¿ok? Si en el triángulo, lo ven, en el triángulo DNV, conocemos las medidas de dos ángulos, el D, el ángulo D que mide 82 y el ángulo V que mide 37. Entonces, para calcular la medida del ángulo N, a 180, 180 es un número fijo siempre, le restamos la medida de los dos ángulos que están ahí. Eso significa, lo voy a hacer por acá, vamos a ver aquí, que a 180 le quito 82 y le quito 37. Esto puede ser en cualquier orden, puede ir primero el 37 o primero el 82, da lo mismo, ¿verdad? Entonces 180 menos 82 menos 37, eso da 61, ¿verdad? Entonces eso significa que ese ángulo N, el ángulo que hace falta, mide 61.
¿verdad? Entonces ya tenemos las tres medidas completas, podemos comparar, ¿verdad? Entonces empiezo acá con el ángulo, vamos a poner acá, el ángulo C, ¿lo ven? Que mide 61, entonces digo que el ángulo C, que mide 61 grados, es congruente con el ángulo N, que también mide 61. ¿Verdad? Y por último, ¿verdad? Entonces ya con solo tener esto puedo decir que por ángulo a ángulo estos triángulos son semejantes porque ya hice dos parejas de ángulos que efectivamente son congruentes, pero voy a hacerlo completo, ¿verdad? Aparte de eso tenemos el ángulo Q que mide 37, es congruente. Recuerden que congruente significa que tienen la misma medida con el ángulo V, que también mide 37 grados. Entonces, finalmente, ¿verdad? Decimos que por el criterio ángulo a ángulo, ¿verdad? Recuerden que basta con dos letras, sin embargo, se pueden poner las tres por criterio ángulo, ángulo, ángulo. Esos triángulos, entonces voy a escribirlo así, los triángulos son semejantes. Entonces, en resumen, ¿qué indica el criterio ángulo, ángulo, ángulo? Que cuando yo tengo dos triángulos, si comparo las medidas de los ángulos y verifico que los ángulos, las medidas de los ángulos de uno son idénticas a las medidas de los ángulos del otro triángulo, entonces por criterio ángulo, 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 los triángulos son semejantes. ¿Qué pasa si en la información solo vienen las medidas de dos ángulos y no coinciden y necesito calcular la tercera medida? Entonces recuerdo que para calcular esa tercera medida que hace falta a 180, que es un número fijo, o sea, siempre voy a usar el 180, le resto, le quito las dos medidas de los ángulos que sí aparecen y lo que da es la medida de ese ángulo que hace falta ahí en ese triángulo, ¿verdad? En este caso lo usamos para calcular el ángulo Q, que da 37, y acá también lo hicimos para calcular el ángulo N, que daba 61.